La tierra entre los monolitos tiene que ser una broma, eso que ve en sus ojos, tiene que ser una broma. Su expresión irritada iluminó su rostro, que fue acompañado de una vena hinchada en su frente, sobó el dorso de su nariz con el intento de calmarse. No dio ni un solo paso para no asustarlos, solo observó en silencio como 3 de los 4 estaban jugando a las cartas tan felizmente. Había que admitir que la escena era bonita ante sus ojos. Aether, Scaramouche y Paimon jugaban a las cartas, esta última de vez en cuando daba pataditas en el aire cada vez que perdía contra el baladista o cuando este se burlaba de ella y el rubio le seguía la corriente. Mientras tanto, Xiao se encontraba recostado en el pasto durmiendo, no parecía notar a las pequeñas aves posarse en parte de su cuerpo. No pudo evitar cruzarse de brazos y sonreír ante la escena, al final su irritación se fue. Bosacius, Indarias, Menogías, espero que donde sea que estén, vean esto con una sonrisa, exclamó al aire sin dejar de mirar al grupo. Parece que ya se siente más relajado incluso si Scaramouche está presente, comenta el tritón mirando al grupo divertirse. Seguramente notó la soledad que siente Scaramouche y no lo ve como alguien peligroso, aunque sabe que es un fatui, se mantiene al pendiente de él. Creo que la marioneta será el único fatui que se gane la confianza de Xiao. Junki llevó una de sus manos a la barbilla. En parte, pero confía en él porque Aether y yo confiamos en Scara, dijo. Ambos continuaron observando al grupo por unos minutos más, hasta que Agatha decidió que había sido suficiente ser espectadora. Xiao abrió uno de sus iris dorados al sentir la presencia de su hermana, quien se sentó a su lado para observar el juego de cartas que Aether, Scara y Paimon jugaban, aunque ahora que lo notaba, extrañamente aquellas cartas tenían imágenes de varios personajes que ella bien conocía. ¿No jugarás con ellos?, preguntó la fémina a su hermano, pero sin quitar la mirada de los jugadores. No sé jugarlo, confesó con sinceridad. Agatha miró de reojo mientras su hermano se sentaba en posición de loto. Aether dijo que me enseñaba, pero me negué. Ella arqueó una ceja con complicidad. ¿En qué momento aquellos dos se comenzaron a llamar por nombres? Según recordaba, hasta hace unos días, Aether aún lo llamaba Adeptus Xiao. Pero era natural, incluso cuando ella no existía y solo era espectadora desde otro mundo. Xiao mostró indicios de confianza hacia el viajero, unas cuantas veces una diminuta sonrisa adornaba sus labios o incluso, sus ojos brillaban emocionados. Ella aún recuerda aquella cinemática donde Xiao salva al viajero y por supuesto, haría lo que fuera necesario para ver esa cinemática. Bueno, haría de todo, excepto poner en riesgo al viajero. ¿Confías en ellos?, preguntó abrazando sus piernas y mirando a sus compañeros. El oro miró al mar con curiosidad, ambos trataron de descifrar los pensamientos del contrario. Si tú confías en ellos, lo haré también, exclamó. Al final terminó mirando al ruidoso grupo, su hermana sonrió con calidez sin mirarlo. Bonadus, ¿qué pasa? ¿Por qué esa marioneta te importa tanto? Agatha abrió sus ojos sorprendida, esta vez lo miró, mas Xiao fue rápido al notar la pregunta en sus ojos. Tú misma dijiste que era una marioneta en el bar del humano pelirrojo. Ah. Rió nervioso. En realidad, no recordaba que había mencionado lo que era el baladista, hasta ahora. Agatha observó al sexto, Xiao la acompañó y también lo hizo, ambos miraron sus gestos de burla hacia la pequeña hada, asimismo, la sonrisa que algunas veces iluminaba su rostro, fue hasta que este devolvió su mirada, que la Yatza dejó de mirarlo. Veo a Scara como un hijo, confesó ganando la mirada de asombro de su hermano que pronto fue sustituido por un ceño fruncido. ¿Un hijo? ¿Tiene que ver con tu anterior vida?, preguntó curioso y dándole su total atención de niño pequeño. Sí. Cuando era humana, iba a tener un hijo, exclamó con una mirada triste. Habían pasado 3 años desde que ella perdió a su bebé. Ella aún recordaba aquel día como si fuese ayer, su bendición era lo mejor que ella podría tener, su máxima felicidad. Xiao se vio lleno de curiosidad, pero no sabía si continuar preguntando acerca de aquella vida. Aún así, una parte de él sentía dolor y el arrepentimiento de no haber podido estar para ella lo entristeció. Ella sonrió con calidez al notar la mirada de su hermano.
Como humana, era una persona bastante energética, me gustaba salir a divertirme a reuniones y festividades con amigos, continuó contando su historia. Un día, en una fiesta, conocí a un chico con el que copulé. Bueno, me entregué en cuerpo, río nervioso. Explicarle a Xiao sobre lo que hacían los adultos era un poco difícil y no sabía si él lo entendería. ¿Te refieres al apareamiento como los animales? ¿Eh? Ah, sí, eso. Carraspeo con una capa de sudor frío cubriendo su frente. Bueno, esa noche yo había consumido gran cantidad de vino, así que no estaba en todos mis sentidos, explicó, luego continuó. Sin darme cuenta, aquella noche el papá de mi bebé no se cuidó y por tal descuido, 3 semanas después salí embarazada. Recordó con una sonrisa en sus labios. Ella jamás había odiado salir embarazada, aunque sí se preocupó porque no sabía qué opinaría su madre. Al final ella la reprendió y se negó a que ella lo abortara, porque sí en ese momento pensó en esa idea. El día que me enteré, estuvo lleno de emociones. Me sentí feliz y al mismo tiempo me preocupé, porque no sabía si mi madre humana me apoyaría o no lo haría. Debido a ese miedo, pensé en no decirle y abortar al feto. Sin embargo, al final terminé contando y ella, a pesar de regañarme durante casi 1 hora, me terminó apoyando y se negó a que lo abortara, agregó soltando un suspiro triste. Poco después de saber la noticia, mi madre humana me preguntó qué haría con el papá del bebé, si le diría o no. Mi respuesta fue un no. Estaba decidida a tener a mi bebé y no quería lastimarlo, quería que llegara al mundo con una salud buena, pero... Él animó a continuar. Pero él no tenía una buena salud, respondió mirando con ojos lagrimosos al joven Adeptus. El día del parto, yo tenía fuertes dolores e incluso cuando se rompió la fuente lo que salió de mí fue sangre. Mi familia humana se preocupó. El día de su nacimiento mi pequeño me saludó con un lloriqueo que fue la melodía más hermosa para mí. Sin embargo, cuando lo abracé y él tocó mi mano, su vida terminó. Suspiró con fuerza y aguantó las ganas de llorar. Por intuición, Xiao la terminó abrazando y le entregó todo su apoyo. Los médicos dijeron que el motivo de su muerte fue porque padecía de una enfermedad que dañó sus pulmones e impidió que recibiera oxígeno, habló mientras acariciaba la espalda de su hermano Yaxa. Durante 1 año y medio, viví con depresión postparto. Para mi familia fue difícil, ellos trataron de ayudarme de miles de formas, pero yo me negaba tanto a recibir su ayuda, que ellos ya no encontraban forma de poderme ayudar. Pero después de 1 año, acepté la muerte de mi bebé y logré recuperarme de aquella depresión con el tiempo. Por supuesto, poner de mi parte no fue fácil. ¿Y qué pasó con el humano? Oh, pues jamás lo contacté para decirle. Xiao frunció el ceño con molestia, las ganas de matar a ese humano llegaron a él. Pero Agatha lo detuvo al tomar su mano y sonreírle para que se tranquilizara. Está bien, Xiao. El papá de mi bebé era buena persona, créeme que estoy agradecida porque el papá era un buen ejemplo para los humanos. Un buen ejemplo. Bonanus, pero si ese inservible humano no te apoyó en todo ese tiempo que estuviste preñada, alzó la voz enojado. El grupo que se divertía los miró con curiosidad. Oye, esa palabra es grosera. Regañó ella, pero Xiao cruzó sus brazos y no le hizo caso. Es cierto, no me ayudó porque así lo quise yo, pero fue mi decisión. Lo mataré. ¡Qué ruidosos! ¿Por qué gritan ahora? Tanto el viajero, como su pequeña compañera y Scaramouche, se acercaron a los Yaxas a pasos lentos. Este último miró a ambos para buscar respuestas, sus brazos estaban cruzados sobre su pecho y su mirada, a pesar de lucir inexpresiva, sus ojos hablaban por él. El joven Adeptus llevó su mirada fría al baladista, recordando las palabras de su hermana, ya no sabía de qué manera debía mirar a esa marioneta. Si para ella significaba mucho esa marioneta, entonces él no podía impedirlo y debía aceptarlo. Scaramouche le devolvió la mirada, pero no logró entender el significado que había en ella, sus cejas se fruncieron cuando el dorado y Añil se conectaron. Los labios del Yaxa se movieron con ligereza y con un susurro silencioso, Xiao lo llamó. Sí, tan solo el viento fue testigo del significado de aquellas palabras y sobre el obsequio que venía con él. Como Yaxas, entregar un obsequio tenía grandes significados y solo eran otorgados a aquellos que eran importantes.
Solo estamos hablando sobre algo, pequeño Skara, respondió la mujer con una sonrisa en sus labios. El nombrado regresó su mirada a la mujer, aún manteniendo su ceño fruncido. ¿A quién llamas pequeño?, preguntó. A lo que ella no dudó en mirarlo y pintar una sonrisa burlesca en sus labios, lo cual lo hizo enojar aún más. ¿Te atreves a desafiarme? ¿Ah? ¿Tú? Alto, ambos dejen de discutir y mejor comamos, tenemos un largo viaje por hacer, regañó a Ether con el ceño fruncido y con ambas manos sobre sus caderas. Tanto la yapsa como la marioneta se miraron entre ellos para luego mirar a otro punto del paisaje que no fuesen los ojos del contrario. Xiao se acomodó en su lugar ignorando la actitud de su hermana y el fatui, dándole su total atención al plato de ganchas frente a él no sin antes sacar aquel par de ramas de árbol que su hermana le dio. ¿Usas 2 ramas de árbol como palillos? Scaramouche alzó ambas cejas con curiosidad. Hace mucho tiempo que no veía a alguien usar un par de ramas como palillos, la última vez fue él griega. Alguien que él conoció en el pasado. Aunque aquella vez que usó ramas como palillos fue porque no tenía moras, tiempo después las tuvo gracias a los pequeños trabajos que hacía y logró comprar 2 pares de palillos. Ahora, viendo al Adeptus, era obvio que el dinero no le faltaba y podía comprarse cuantas quisiera. Agatha se los hizo para que comiera con comodidad. Respondió el rubio mientras llevaba comida a su boca. ¿Acaso quieres unos para ti, Scaramucci?, preguntó la pequeña hada con burla. El chico no dijo nada, prefirió evitar la mirada de aquellos 2 que lo miraban. En su lugar se sentó en el pasto con los brazos cruzados, hasta que un plato fue extendido en su dirección, observó el brazo durante unos segundos hasta que se decidió mirar al dueño de dicho brazo. Xiao lo miraba con seriedad. Comí. No lo necesito. Sin embargo, Xiao no parecía querer rendirse y continuó sosteniendo el plato hasta que el fatui suspiró cansado y lo aceptó. Fue entonces que una fina y casi invisible sonrisa se dibujó en los labios del Adeptus. El viajero y sus compañeras contemplaron la escena con una sonrisa en sus labios. Bonanus puso todo su esfuerzo en hacerlo, así que no lo desperdicies. El cuerpo de la mencionada se tensó al escuchar las palabras de su hermano. Comenzaba a creer que a su bonito hermano le gustaba delatar cada significado de sus actos, claro que no le disgustaba, pero la hacía sentir un poco incómoda al respecto. Por esa razón, cuando Scaramouche la miró con seriedad, ella prefirió sonreírle y aceptarlo, de todos modos sabía que las mentiras eran acto de traición para él. Así es, puse todo mi corazón en este platillo. Yo. Vaya. No creí que el viento me traería un delicioso festín. La voz juguetona de un bardo llegó a los oídos de todos. El grupo miró en su dirección, solo para describir que el dueño de aquella voz pertenecía al tan conocido bardo borracho o como Paimon le dice bardo de pacotilla. Venti miró detalladamente a cada integrante del nuevo grupo, hasta que paró en uno en específico que le recordaba a cierto arconte. Bardo de pacotilla. ¿Qué haces aquí? Escuché que su viaje en Mondstadt terminaría hoy y he venido a despedirlos, respondió con una pequeña sonrisa en sus labios. Extendió una canasta llena de manzanas en dirección del viajero rubio. He traído estas manzanas para ustedes, espero que les ayude en su viaje. Gracias por tu bendición, Venti, dijo a Ether. El bardo le sonrió con ojos cerrados como media luna y asintió. Por cierto, debo decir que te pareces demasiado a Ei, mencionó el bardo con una mano en su barbilla mirando al baladista, quien se tensó al escuchar su comentario y gruñó. Al contrario de lo que se creía, el fatui no le respondió y continuó comiendo. ¿Dije algo malo? Agatha limpió la comida en su boca y sonrió. No dijiste nada malo, pero me parece que estás equivocado, Venti. ¿Eh? ¿En qué? El grupo puso atención a la fémina. Miró unos segundos a Scaramouche antes de levantarse y acercarse a él para abrazarlo por los hombros. Puedes verlo bien, ¿no es así? Ellos no se parecen, dijo mirando al bardo a los ojos, entonces su expresión se volvió obscura. En absolutamente nada se parecen. Venti sintió sudor frío recorrer por su espalda. Tu expresión da miedo, Agatha. Ella sonrió fingiendo amabilidad. Es porque no puedo permitir que digan que se parece a esa arconte, soy alguien muy celosa, ¿sabes?
Mejor dicho, eres muy sobreprotectora, Bonanus. La Adeptus chasqueó la lengua. Tomó el sombrero del Fatui y se lo puso, sin importarle la mirada que éste le dio ante tal acto. En su lugar acarició los cabellos del chico y le sonrió con cariño antes de susurrarle un come ir de nuevo a su lugar. Scaramouche tuvo que bajar la mirada al plato en sus manos para ocultar su expresión. Eso. Paimon jamás había visto a Agatha tan sobreprotectora. Eso es porque tenemos 2 meses de conocernos, Paimon. Incluso a mí me sorprende a veces sus actos, confesó el viajero. En todo caso, no sabía que lo habías adoptado. Si ese viejo zopenco se entera, seguro se sorprenderá, exclamó el bardo llevando una mano a su pecho fingiendo miedo. No necesito su aprobación, me basta con que Xiao lo acepte y es suficiente. Nunca creí que escucharía a un Yaxa expresarse así por su señor. Venti se llevó una mano a la boca. Agatha lo miró con seriedad y sonrió poco después. A Zhongli no le molesta. Serás tonta, Zhongli. Xiao, Aether, Venti y Paimon la miraron con curiosidad. Quien había hecho la pregunta fue el Adeptus. Quiero decir, Rex Lapis, se corrigió riendo nerviosa. Aún así, la curiosidad por aquel nombre se mantuvo. Fin de capítulo 36. ¿Ya se han despedido de todos? Venti miró a los viajeros con curiosidad. El grupo caminaba desde la cima de las montañas de la guarida de Stormterror hasta la frontera de Liyue y Mondstadt. La razón de por qué se encontraban en la guarida de Dvalin, es porque había un pequeño lago donde se podía ver una de las grandes montañas del desfiladero de Huiyun, un paisaje bonito. Fue un lugar que Agatha había sugerido, pues ella recordaba que en sus tiempos como gamer en el otro mundo, había visto un pequeño río que conectaba con Liyue, pero al mismo tiempo era un lugar que daba paz suficiente. Además, que estaba cerca de la puerta de piedra. Los viajeros se miraron entre ellos y sonrieron antes de responderle al arconte. Sí, nos hemos asegurado de hacerlo. Entonces está bien, espero que vengan al Festival de las Flores de Viento, los invitó muy a su manera. Festival de las Flores de Viento. Es la primera vez que Paimon escucha sobre eso, reflexionó la pequeña hada con una mano en su barbilla. Sí, es un festival que se celebra cada año. Muchos lo ven como una festividad de amor para regalar flores de viento a sus personas amadas, pero pocos saben que el significado de este festival es para celebrar la libertad que se les dio al antiguo Mondstadt, explicó el bardo con emoción. Por supuesto, habrá mucha comida, música y actividades divertidas. Me preguntó cuántas protegemas darían ese día. Lástima que ya no seré testigo de eso, pensó la fémina, llevando una de sus manos a la barbilla. Liyue también celebrará el rito de la linterna en algunos meses, agregó Venti mirando de reojo al joven Adeptus. Supongo que deberán celebrarlo primero antes de venir aquí de nuevo. Wow. Esas son muchas festividades, Paimon ya quiere que llegue el día. Gritó emocionada el hada. Bueno, antes tenemos que buscar a Rex Lapis y hablar con él, mencionó Aether mirando a la fémina mayor. Sin embargo, ella prefirió ser honesta. ¿Sabes que a dónde vamos es a la nación de los contratos, no? Preguntó devolviendo la mirada con seriedad. El viajero y la pequeña hada pusieron total atención, Aether asintió poco después. No vayas con la ilusión de obtener información, porque si de contratos se trata, él no nos dirá nada. Venti miró a los viajeros al igual que el otro par de chicos que caminaban detrás de ellos. Agatha tiene razón, ese viejo zopenco es terco y más cuando se trata de sus contratos, dijo Venti asintiendo una y otra vez. Tú tampoco te libras, Venti, la fémina lo miró a los ojos, el arconte se tensó. ¿El bardo de pacotilla sabe algo? Preguntó Paimon, a lo que el nombrado rascó su nuca con nerviosismo. Lo único que sé, ya se los he contado, En todo caso, será bueno que sepas la historia de Teyvat, Aether, cambio de tema con rapidez la Adeptus. Después de todo, incluso si los arcontes no tienen la información que buscas, en algún rincón de Teyvat alguien te la dará. Lo dices como si supieras que alguien vendrá y me dará información. Agatha sonrió ante aquellas palabras, solo para afirmarle al rubio que así sería. ¿Quién es esa persona? Paimon también tiene curiosidad.
Solo viajemos y ya, la información llegará cuando tenga que llegar, exclamó dando pasos más largos para llegar al final de la montaña. El grupo caminó detrás de la fémina con pasos acelerados hasta que todos llegaron al final de la montaña y bajaron, siendo Agatha la única que bajó con ayuda de Xiao. Paimon sigue preguntándose cómo es que lograste aprobar el examen de vuelo, dijo la niña con una mirada burlesca. Con valentía lo logré, pequeña renacuajo. Paimon no es un renacuajo. Paimon es Paimon. La verdad es que yo también me preguntó cómo lo lograste, cuando lo hice yo fue demasiado fácil, dijo Aether terminando de bajar la última montaña junto al resto. Aether, tú eres el protagonista, no yo. ¿Protagonista? ¿A qué? Llegamos finalmente a la frontera, anunció Venti extendiendo ambos brazos. Los viajeros subieron su mirada al pequeño letrero que había en la zona, era un mensaje de bienvenida para los nuevos aventureros. Por instinto, Agatha tragó grueso al ver a la lejanía las grandes montañas y toda la zona que pertenecía al Arconte Geo, incluso la estatua de los 7 que se veía no muy lejos de ahí. El paisaje fue familiar para ella y al mismo tiempo fue desconocido, habían nuevos cambios. Entonces, es aquí donde nos despedimos. Le damos las gracias por su amable guía, Arconte Ánimo. Los viajeros sonrieron con un destello de burla en sus ojos. Venti les devolvió la mirada, fueron 2 meses el tiempo que pasaron en Mondstadt, aún así, una vez más su nación estaba en paz gracias a ellos. La próxima vez que vengamos, nos aseguraremos de traerte ofrendas, añadió Aether con sinceridad. Que sea una jarra de vino. Gritó el arconte emocionado. Por supuesto que no se negaría a recibir ofrendas, mucho menos si esas ofrendas se trataba de vino o manzanas. Eran 2 de las cosas que más le gustaban, los viajeros negaron con un gesto de cabeza, sabiendo que era común en el bardo pedir vino y no otra cosa más. Ese bardo de pacotilla no tiene humildad, murmuró Paimon con incredulidad. De todos modos se lo debemos, nos ayudó mucho. A excepción de los otros 2 chicos, que no se despidieron del bardo, los viajeros agitaron sus manos para despedirse, acto que fue correspondido por Venti quien pronto les envió una pequeña ventisca acompañada de dientes de león. El trío supo adivinar que eso significaba tanto la despedida como la guía del arconte, aunque ninguno creía en los dioses de ese mundo, se sintieron agradecidos. En cuanto al dúo que no se despidió, ellos ya se encontraban tomando el té en la puerta de piedra, mientras esperaban por ellos. Ninguno tenía motivo para despedirse del arconte, ya que uno prefería ignorarlo y el otro sabía que en algún otro momento lo vería. Oh, Adeptus Xiao. Hace mucho tiempo que no lo veíamos, estaba visitando la Nación de la Libertad. La mirada de Scaramouche se dirigió al anciano, que saludaba al Adeptus con gran respeto y admiración. Lo había olvidado que ese chico también era una clase de dios, sin embargo no dijo nada y se limitó a beber del té amargo. Sí, respondió Xiao mirando al anciano, quien solo le sonrió con amabilidad. ¿Ha ocurrido algo en mi ausencia? No se preocupe, todo ha estado bien gracias a su protección. Xiao asintió como respuesta a su agradecimiento, el hombre anciano se despidió con una reverencia típica de Liyue. El baladista miró el paisaje del pantano Diwa, todo se veía tranquilo como si no hubiera ningún monstruo del abismo en los alrededores. Ella también protegió este lugar durante años como lo has hecho tú. De repente la voz del baladista sonó en el aire como un murmullo, Xiao subió la mirada solo para darse cuenta que la marioneta contemplaba el paisaje con una mirada tranquila. Fue hasta que de nuevo el dorado y el añil se miraron, el Adeptus apartó su mirada. No, ella murió poco después de que la guerra contra los arcontes terminara, junto con el resto de nuestros hermanos, respondió el Yaxa con un tono de voz triste. ¿Su dios no los protegió? De nuevo preguntó. Rex Lapis no podía hacer nada contra la deuda kármica que dejaron los dioses sobre nosotros. Scaramouche frunció el ceño. Y aún después de perderlo todo, continuaste protegiendo esta estúpida nación. Esta vez ninguno de los 2 apartó su mirada del otro. A través de la masa restauramos el orden, a través de la batalla purgamos el mal. A ello dedicaremos nuestras vidas, esta es la promesa que nosotros hicimos y pensamos cumplir hasta nuestra muerte, dijo Xiao.
El baladista soltó una fuerte carcajada que llamó la atención de las pocas personas que se encontraban en aquel pequeño puesto. Entonces, si ese dios al que tanto adoran les dice que mueran, ¿lo harán? Xiao ni siquiera dudó en responderle y lo hizo a través de un gesto de cabeza. TKS, entre más lo pienso, más me parece estúpido, exclamó enojado. ¿Odias a Bonanus? Ahora fue el turno de Jaxa en hacer preguntas. Scaramouche lo miró con seriedad, en realidad quería decirle que sí, mas su interior estaba dudando. Estar con ese grupo le comenzaba a afectar demasiado, lo hacían sentir y pensar cosas extrañas. Tus ojos dicen que no la odias, afirmó el Adeptus, la mirada añil tembló. ¿Tú qué sabes? Gruñó. Eres importante para Bonanus, dijo ignorando la pregunta de la marioneta. Yo no entiendo mucho los sentimientos humanos, pero sé que ella daría la vida por ti. Scaramouche abrió sus ojos sorprendido y sin pensarlo mucho abrió su boca. Esa mujer. Ella es la única de mis hermanos que vive ahora y es importante para mí, interrumpió Xiao mirando los ojos añiles. Pero entonces, el Fatui relajó su expresión y sonrió con burla. ¿Odias que sea importante para ella?, dijo. No, pero no puedo evitar desconfiar de ti y el posible daño que le harías a Bonanus. Ella ha sufrido mucho como para que reciba más daño, así que espero que puedas protegerla. El Fatui lo miró con atención. ¿Protegerla? ¿Por qué lo haría?, preguntó burlesco. Y a pesar de esperar la respuesta, esta jamás llegó. Xiao había decidido guardar silencio en ese momento, ya no lo miró, solo puso su total atención en otro punto del pantano que no fuese a él. Por supuesto que esa acción irritó a Scaramouche, quería saber la razón por la cual él protegería a la Jaxa. Dentro de su mente, él pensaba que ella era lo suficientemente fuerte para protegerse, sin embargo, por alguna razón su pecho se sintió incómodo. La aparición de los viajeros fue 5 minutos después, ellos venían hablando con ánimo o eso parecía. En realidad cuando el baladista llevó su mirada en su dirección, notó que Aether intentaba distraer a la mujer con su conversación, que al parecer no parecía funcionar, ella lucía nerviosa y miraba a la nación con miedo. ¿Acaso le tenía miedo al arconte Geo? La razón por la que Agatha se sentía tan nerviosa, era porque en cuanto pisó la entrada de la puerta de piedra, sintió que había entrado en la boca del lobo. No es que hubiera miedo en ella, en realidad su parte Yapsa era quien no quería encontrarse con el arconte. Había un remolino de emociones, que ella no entendía, solo podía sentir el fuerte recelo que sentía hacia el rey Geo. Aether buscó con la mirada a los jóvenes inmortales, hasta que logró ubicarlos y llevó a la Jaxa hasta la mesa donde ellos estaban sentados. El sudor frío recorría la frente de la mujer, su respiración era intranquila, casi parecía que le faltaba el aire, pero era a causa de los nervios que respiraba de esa manera. Toma, bebé, un pequeño vaso con un líquido verdoso brillante fue extendido hacia ella. No hubo desconfianza en la mirada femenina para la sorpresa del baladista, incluso no hubo duda en el momento que lo bebió, sin embargo, debido a la amargura del líquido terminó tosiendo, ni una pizca de dulce tenía. Aether dio leves palmadas sobre la espalda de la chica con el intento de aliviar su tos. En cuanto al sexto heraldo de los Fatui, a pesar de su mirada serena, una línea visible se notaba en sus labios. Demasiado amargo, se quejó ella recostando su cabeza en la mesa de madera. No me gusta el té dulce, contestó la marioneta. Dichas palabras llamaron la atención de la chica y por instinto llevó su mirada al vaso en sus manos, pensó en beber un poco más del té solo para comprobar si su respuesta era cierta, mas decidió mirarlo y preguntar. ¿Era tu ti? ¿Qué si lo era? Agatha frunció el ceño y el otro cambió su expresión a una burlesca. No es que le disgustara beber del vaso de otra persona, pero sabiendo que era el té de Scaramouche y conociendo el carácter de este, le hizo sentir incómoda. Perdón por beber de tu té, se disculpó juntando las palmas de ambas manos, siendo totalmente sincera. El baladista puso los ojos en blanco e hizo un gesto de desinterés. No importa. Aether y Paimon se sonrieron entre ellos. Y aunque la expresión de Xiao era serena, las comisuras de sus labios se curvaron. Fin del video y de capítulo 37. Espero que les haya gustado, los veré en el siguiente.